Y comparto pantalla. Ahí va. Aunque tengo problema con el Power, un segundo. Ahí va. Perfecto, bueno, Gaby ya me dio la presentación para todos. También aprovecho para darle las gracias a Gaby por la oportunidad de poder presentar esto a ustedes. Bueno, idea es poder hablar de las conmociones cerebrales en deportes de combate. Bueno, pero antes para darme un poco de la presentación, yo soy kinesiólogo, he entrenado deportes de combate y artes marciales desde muy chico y bueno, toda mi orientación dentro de mi carrera ya como profesional siempre la trato de abocar un poco hacia los deportes de combate y es donde se me trato de especializar. Hoy en día me encuentro ejerciendo como kinesiólogo dentro del consultorio de Kinesiología Deportiva Funcional. Y bueno, y a eso para dar una breve introducción de quién es mi persona y vamos a pasar un poco al tema de la charla, que es a lo que vinimos. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que los deportes de combate, algo que ya seguramente muchos deben saber, fueron creciendo tanto en popularidad como en participación. Y que un deporte de combate, como todo deporte de contacto o colisión, dependiendo de la clasificación que se le quiera dar, tiene una alta chance de riesgo de lesiones superiores a los que son los deportes que no tienen contacto o que tienen un contacto limitado. Para poder hablar de las lesiones de los deportes de combate, es un menester poder aclarar un poco sobre los principios tácticos estratégicos de cada deporte, porque dependiendo de eso es que van a darse los tipos de lesiones, las regiones más preponderantes y van a ir variando los mecanismos. Entonces, como para tratar de poder agrupar y simplificar este tema que es complejo de por sí, vamos a clasificar a los deportes de combate en base a sus principios tácticos estratégicos, en donde van a estar los deportes de combate que son sin armas, que están los de agarre, que buscan proyectar y controlar al adversario, obviamente evitar eso, los de golpe, que buscan hacer blanco en el rival, y los de armas, que es lo mismo que el de golpe, pero con un elemento. Y obviamente después aparecen las híbridas, que fueron ganando popularidad a lo largo de estos últimos años, que combinan elementos tanto los de agarre como los de golpe en los deportes sin armas. Yo me voy a centrar y me voy a abocar específicamente a los deportes sin armas. Entonces, para ver un poco de la incidencia de las lesiones que tienen estos deportes, podemos ver que si tenemos en cuenta la cantidad de la incidencia de las lesiones en base a los encuentros deportivos de los atletas, que en los deportes de combate serían en base a las peleas, vemos que los deportes de golpe y los deportes híbridos llevan la delantera en lesiones en relación a los deportes de agarre. Como pueden ver ahí, pueden ver que las lesiones, que la capacidad que se pueda producir una lesión cada 1000 encuentros, cada 1000 peleas, va de 109,7 a 390,1 para los deportes de golpe híbridos, y cómo baja a casi el 10-20% de esas lesiones cuando hablamos en deportes de agarre. Después, cuando empezamos a ver cuáles son las regiones preponderantes y los tipos de lesiones que hay tanto en los deportes de golpe o en los híbridos, vemos que la cabeza, como blanco predilecto en estos deportes, por el hecho de poder golpear a un objetivo, es la región que comúnmente se lesiona, seguido por las extremidades. Obviamente hay muchas lesiones que se van produciendo. Las conmociones cerebrales, si bien no va a ser la más preponderante de las lesiones, tienen un rol importante dentro de las lesiones que se pueden registrar en estos deportes, y que generalmente para poder identificarlas se toman como parámetro los knockouts y los knockouts técnicos. Nuevamente ahí pueden ver los valores que se pueden llegar a encontrar cada 100 encuentros deportivos, cada 100 peleas, que pueden ir de 1,9 a 15,4 si se llega a tomar en cuenta tanto los knockouts como los knockouts técnicos. Cuando pasamos a los deportes de agarre, la región pasa a cambiar, generalmente van a ser más afectadas las extremidades y la cabeza en menor término. Y por eso también las conmociones cerebrales se dan mucho menor en lo que son deportes de agarre y de lucha. Pero aún así, son superiores a otros deportes de contacto en cuanto a su incidencia, como puede ser el fútbol americano o el hockey, ¿no? Esto se los digo de acuerdo a, por ejemplo, a un artículo de la Academia Nacional de Deportes Juvenil de Estados Unidos. Entonces, pero también empieza a pasar otro problema con el deporte de combate, y que se empieza a hacer el cuestionamiento de que si hay un subregistro de las conmociones cerebrales, si se dice menos de lo que en verdad está pasando.
A modo de ejemplo, está por ejemplo este trabajo que realiza Listat en el 2015, un trabajo retrospectivo, que toma en cuenta las bases de datos de la Comisión de Nevada en Estados Unidos, y que le llama la atención que de las 115 lesiones del total de 380 que fueron registradas, que fueron a la cabeza, solo una conmoción cerebral se registró, sobre todo cuando de las 974 peleas que registró Listat en su trabajo, 2 de cada 5 terminan en un knockout o knockout técnico. Y eso ya le da de qué pensar como para decir, acá algo está pasando, no se está registrando como se debería registrar. Y esto, ojo, no crean que este es solo un problema dentro de nuestros deportes, sino que en varios deportes pasa lo mismo. Entonces, esto a mí me lleva a preguntar también, ¿cuánto sabemos nosotros de las conmociones cerebrales? Por suerte, en base a esta misma pregunta se hicieron otros autores a lo largo de estos últimos años, que empezaron a salir de 2018, 2019, 2020, y que quisieron averiguar cuánto es el conocimiento y la actitud que tenían frente al manejo de las conmociones cerebrales. Listat y Vollmer reutilizan un cuestionario para poder evaluar a los atletas y a los entrenadores en base al conocimiento y a lo que es la actitud frente a las conmociones cerebrales, y ven que el conocimiento que tienen parecía ser bastante bueno. Sin embargo, Bennett, que lo que toma no utiliza este cuestionario, sino que lo que agarra es en darle un cuestionario de autopercepción de cuánto creen que saben los atletas en relación a este tema, y ve que ya no es tan bueno, que empieza a discrepar con lo que ya estaba informando Listat y Vollmer anteriormente. Y esta razón puede ser, de acuerdo a lo que dice Vollmer, que él empieza a contrastar también de que cuando le preguntan cuánto le maneja las actitudes, no coincide con el buen resultado del formulario. Y esto se da porque el formulario está basado en preguntas de verdadero o falso que inducen un poco a la respuesta correcta. A modo de ejemplo, para que puedan ver el trabajo de Bennett, ve que, por ejemplo, cuando se habla de conocimiento y los efectos a largo plazo, menos de la mitad puede estar en condiciones de decir que sabe algo o que lo sabe muy bien sobre el tema. Y después aparecen otros datos un poco más llamativos, que es por ejemplo la confianza que tiene en el médico de esquina. Recién el 60, un poco más del 50% confía en el médico de esquina, lo cual es grave porque es el profesional que está indicado como para poder identificar las conmociones cerebrales o otro tipo de lesiones. Y después la actitud que tienen frente a una conmoción cerebral. Acá ven que la vuelta a la competición y el ocultar síntomas. En la vuelta a la competición, un poco más del 60% vuelve antes de lo que es indicado, y que incluso el 20% oculta los síntomas a los médicos y los entrenadores. Ahí ya va un poco en juego lo que es la motivación del peleador por querer seguir peleando, o también a veces las presiones que también recibe para seguir peleando. Y a su vez también reportaron discrepancias entre el reporte que ellos perciben de lesiones que tuvieron y las que estaban registradas, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para que más o menos igual, más allá de las discrepancias que tuvieron cada uno de los artículos, todos coinciden que se tienen que hacer mejorar la educación en relación a este tema. Y es ahí que aparece la educación como una herramienta fundamental como para poder concientizar sobre este tema a tanto los atletas como los entrenadores, que ayuden a reconocer este tipo de lesión y así poder manejarlo de manera adecuada. Entonces, ¿qué es una conmoción cerebral? Es la pregunta a todo esto. De esto me voy a basar un poco para su definición, el consenso que se hace en Berlín en 2016 y el consenso de los médicos de esquina que se hace en el 2018, que un consenso es donde se agrupan un montón de especialistas en determinado tema y sacan determinados criterios y parámetros como para poder agarrar y poder hablar sobre un tema determinado, ¿no? Y en la definición que estos dan es que es una lesión cerebral traumática inducida por fuerzas biomecánicas, teniendo en cuenta que puede ser por un golpe directo a la cabeza o un golpe de cualquier otra parte del cuerpo que transmita esa fuerza a la cabeza, que va a tener un deterioro neurológico rápido, que se presenta de forma rápida, con o sin pérdida de la conciencia. Y esto tengan en cuenta que las conmociones cerebrales se dan mayormente sin la pérdida de la conciencia, y que se va a resolver su sintomatología de forma espontánea y secuencial. Y el problema generalmente va a ser funcional más que estructural. Eso va a hacer que los estudios de imágenes convencionales no lleguen a encontrar un daño estructural sobre la lesión. Y que obviamente tiene que estar, no tendría que estar vinculada a lo que es drogas, alcohol u otras lesiones u otros antecedentes que tuviera el atleta.
Pero ¿qué pasa también con la conmoción cerebral? Estos los autores que hicieron los consensos, todos coinciden de que es una lesión muy difícil de poder llegar a diagnosticar. Es una de las lesiones más complejas para llegar al diagnóstico. Por eso es que recomiendan algunas escalas como para que faciliten el diagnóstico de este tipo de lesiones. Una de ellas escalas, las más nombradas, es la escala número 5, que esta es para utilizar por profesionales de la salud, y otra que se puede utilizar por parte de los entrenadores u otro tipo de profesional, que es la herramienta de reconocimiento de conmoción cerebral número 5. Las escalas tengan en cuenta que para que puedan ayudar al reconocimiento de esta lesión, generalmente se dan a partir del hasta el tercer o quinto día de sucedido el hecho. Después de ahí solo sirve como para un seguimiento de los síntomas. Pero a esta definición de conmoción cerebral sumamos la definición que sigue la guía de práctica clínica de fisioterapia en relación a la evaluación y tratamiento de estas lesiones, y que suma lo que es el concepto de evento concusivo. ¿Por qué el evento concusivo? Porque no solo cuando sea esta lesión, sea una lesión a nivel cerebral, sino que esta lesión, que es la conmoción cerebral propiamente dicha, puede estar solapando otras lesiones, como son lesiones musculoesqueléticas en cuello, o lesiones a nivel del sistema vestibular, a nivel que estarían a nivel del oído interno. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es, bueno, que esto ya más o menos todos saben, es el knockout técnico. Todos saben más o menos sus definiciones, pueden variar entre un deporte u otro, pero lo que sí tienen que saber, que más allá de eso, no siempre va a estar relacionado esto a una conmoción cerebral. Generalmente los knockout técnicos, derivados por golpes de la cabeza, sí se pueden decir casi que son una conmoción cerebral, pero aún así tienen que tener en cuenta que necesitan un diagnóstico, porque muchas veces también, si el luchador todavía está en el conteo para que pueda recuperarse, esa lesión no solamente puede ser por una conmoción cerebral, sino tal vez por un daño en el sistema vestibular, por ejemplo, que no le hace permitir que tenga equilibrio, pueda mantener el equilibrio. Y los knockouts técnicos muchas veces también, si bien pueden ser productos de golpes a la cabeza, no siempre quiere decir que estén acompañados de conmoción cerebral. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de lesiones más comunes? Los deportes de golpe, obviamente, todos se pueden imaginar, va a ser un golpe en la cabeza. Y en esto, Hutchinson en el 2014 hace un análisis de video de las lesiones en peleas de la UFC y ve que la mayoría de los golpes de los knockouts se dan por producto de golpes de puño en la región de la mandíbula. Otras lesiones en los deportes de lucha, que si bien, ya como habíamos dicho, se dan menos, pero sí se dan generalmente, principalmente cuando se busca derribar al oponente. En el deporte de lucha o lucha grecorromana, generalmente se da cuando choca cabeza con cabeza o cabeza con rodilla en buscar el derribo, o por ejemplo en judo, en los otogari, cuando da la cabeza contra el mat. Hago la mención de esa técnica de derribo, y yo la verdad no soy especialista en lo que es en judo, cualquier cosa bien me corrija si dije mal el nombre, pero este tipo de derribo es el que más produce lesiones en atletas inexpertos en la cabeza. Entonces son las que más tienen posibilidades de llevar a una conmoción cerebral en el atleta que sufre el derribo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están vinculados a las conmociones cerebrales? Por un lado, las mujeres parecerían estar más ligadas susceptibles a las conmociones cerebrales, si bien en muchos estudios pueden diferir o no, no es siempre que todos los estudios marcan de forma contundente que es la mujer, pero la mayoría coinciden que están más susceptibles a sufrir conmociones cerebrales. Otra de las cosas que también se ponen un poco en duda, pero que hay como un poco más a favor de eso, es en relación a la fuerza y a la circunferencia del cuello. La circunferencia, tengan en cuenta que se toma como una medida de desarrollo de la masa muscular del cuello, pero que dicen que eso también está más vinculado a la capacidad de stiffness del cuello, la capacidad de poner rígido el cuello, no solo por las estructuras óseo-ligamentarias, sino también de la activación de los músculos, como para poder poner rígido el cuello y así limitar las fuerzas longitudinales y rotacionales que sufriría el cerebro dentro del cráneo al recibir un impacto. Después, otro factor de riesgo que sí no hay lugar a dudas, todos los estudios coinciden, es que hay una historia previa de conmoción cerebral. Sepan que si alguna vez uno sufre una conmoción cerebral, se compra unos cuantos números como para poder volver a sufrirla.
Después, acá en lo que es en MMA, por ejemplo, a través de ese trabajo que yo les había dicho, que habían hecho en el UFC, los pesos pesados tienen mayor preponderancia también a generar knockout, pero tal vez más ligado a la capacidad de potencia y fuerza que tienen en sus golpes. El nivel de experiencia y la competencia, la competitividad, o sea, en el sentido de la incentivación que tengan los luchadores, también van a influir en la capacidad como un factor de riesgo para generar conmociones cerebrales. Esto quiere decir que los luchadores mejor preparados, más experimentados y que tengan una motivación más grande son los que se vieron que mayor knockouts generaron. Y también vieron que estos knockouts generaron principalmente en los primeros rounds y en los primeros minutos de cada round. ¿Esto es por qué? Porque están más frescos y tienen la mayor capacidad para generar daño. Otros factores de riesgo están en relación a lo que es la recuperación de las conmociones cerebrales, y estos factores, los que voy a nombrar, son los que están vinculados a una recuperación más lenta. Pero bueno, obviamente hay factores genéticos. Los jóvenes y las mujeres tienen recuperaciones más lentas. Cuando me refiero a jóvenes, me refiero a chicos, adolescentes y adultos jóvenes. Antecedentes de migraña, antecedentes de salud mental, o cómo se manifestaron los síntomas ante la conmoción cerebral. Mientras más grave es la sintomatología, más se tarda en recuperar. Eso en cuanto a factores de riesgo, y tengan en cuenta que estos van a haber factores que son modificables y otros que no. El sexo no va a ser modificable, el nivel de experiencia no son modificables, y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a manejar ante la presencia de una conmoción cerebral? Si un luchador exhibe un signo de conmoción cerebral durante la pelea o un entrenamiento, esta obviamente tiene que ser detenida automáticamente y se tiene que buscar inmediatamente la evaluación por parte de un profesional de la salud. Eso es regla. ¿Y cómo sería la guía de toma de decisiones? Que esto lo saco de lo que es en la guía de manejo para los fisioterapeutas en evaluación y tratamiento de las conmociones cerebrales. Es que al paciente, antes de recibir un evento convulsivo, lo primero que ustedes tendrían que tener en cuenta es si hay signos de alarma en relación a esto. Eso después se los voy a explicar de qué se trata. Una vez que descartan si están presentes los signos de alarma, sepan que eso ya es de urgencia al hospital. Si descartan esos signos de alarma, se pasa a evaluar si presentó una conmoción cerebral. Si no presentó una conmoción cerebral, se deriva a otro especialista, como al médico, como para que se pueda dar otra pudo haber sido la razón. Si presentó una conmoción cerebral, lo que faltaría descartar es si hay algún otro evento más ligado a la conmoción cerebral, como les había dicho, alguna lesión musculoesquelética de cuello o del sistema vestibular. Si no se presenta nada de eso, se pasa a lo que es el manejo de la conmoción cerebral. Pero bien, ahora, como les había dicho, ¿cuáles son los signos de alarma que se pueden presentar en una conmoción cerebral, en un golpe relacionado a la cabeza, y que ustedes tienen que estar atentos? Entre las primeras cosas que siempre van a tener que estar atentos, y esto es lo que les recomiendo que alguna vez hagan todos, si es que ya no lo hicieron, es un curso de primeros auxilios, porque siempre lo que tienen que considerar que una vez que reciben un golpe en la cabeza, siempre se tiene que tener en cuenta que puede haber una posible lesión en columna cervical. Entonces, el manejo de un paciente, sobre todo esté inconsciente, el movilizarlo, se tiene que hacerlo por alguien que sepa mover a un paciente, porque si no podrían generar una lesión más grave. Eso en primera instancia. Y después empezar a ver si se presentan estos signos de alarma. Uno es la pérdida o disminución del nivel de conciencia, cognición y orientación. Aquí hay una escala que lo utilizan los profesionales de la salud, que está Glasgow. Ellos se refieren con una escala menor a 13 de puntaje, es un signo de alarma. Esto para que ustedes no es porque lo tengan que saber, pero para que tengan una idea, es una escala que lo que evalúa es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. No los quiero marear con eso. Y después, pasando a otros signos de alarma, son signos de aparición que haya simetría pupilar, que esté más dilatada la pupila que otra, de otro ojo, convulsiones, vómitos, otros signos neurológicos focales, que haya un deterioro grave y rápido de dolor de cabeza o déficits neurológicos, que también haya signos o síntomas que indiquen una fractura de cráneo. Si ven que hay un bollo en el cráneo, sepan que hay una fractura y eso es grave. Si hay una pérdida de líquido cefalorraquídeo por nariz o oído, el color del líquido cefalorraquídeo es transparente. Ese líquido que sale por nariz o oído, eso también es algo grave, y que alguna vez también puede estar de color medio rosado. Si está medio color rosado, sepan que es porque hay un sangrado.
Y después también, otra de las cosas que hay es la fractura, disfunción o patología grave de columna cervical, eso ya estamos hablando de una lesión medular, eso es cuando lo van a poder ver si la persona no siente alguna de sus extremidades, en este caso principalmente lo que puedan ver a nivel de miembro superior o miembro inferior, pero en la sensibilidad o la capacidad de moverlo, podríamos estar hablando de una lesión medular. Después, si descartamos esos signos de alarma y no pasa nada, nos quedamos un poquitito más tranquilos y nos dedicamos a ver si es un diagnóstico de conmoción cerebral, y esto va a ser cualquier golpe directo o indirecto a la cabeza que esté seguido de cualquiera de los siguientes síntomas. ¿Tá? Entre ellos se van a encontrar la desorientación, la pérdida de conocimiento, la amnesia postraumática, la alteración cognitiva como problemas de concentración, un procesamiento lento de la información. Puede haber síntomas físicos, como un cambio en el estilo de la pelea, ya no responde como responde habitualmente, está más lento, totalmente incoordinado. Dolor de cabeza o cuello, mareos, trastornos de equilibrio, náuseas, vómitos, trastornos de sueño, sensibilidad a la luz, sonido, fatiga, hormigueo, convulsiones, un montón de cosas. Puede también haber síntomas emocionales o conductuales, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresión. Nuevamente vuelve a nombrarse la escala de Glasgow, dentro del 3 y 15. Después, en imágenes cerebrales normales, no puede ser explicado por drogas, alcohol o medicamentos, que esto ya lo hablamos un poquitito, y los síntomas que no se pueden explicar por los antecedentes. O sea, que tendría que estar agravado, se tendría que estar exacerbados los síntomas en base a la patología que ya tenía de base el atleta paciente. Ya más o menos dicho cuáles son los parámetros para poder entender cuándo se podría estar presente, podríamos estar frente a una conmoción cerebral, lo que nos pasaría a tocar ahora, cuáles serían los tiempos que tendríamos que manejar para poder recuperarnos después de una conmoción cerebral. Generalmente lo que se indica es 1 o 2 días de reposo, en donde se busquen actividades, o sea, que esté tranquilo en la casa, y que haga actividades que no requieran o demanden demasiada concentración. Ya al tercer día o al octavo día, si es que hubo una conmoción cerebral con pérdida de conocimiento, se vuelve a la actividad física de forma progresiva, ¿tá? Donde hay diferentes protocolos para la vuelta hasta la pelea. En este caso, el que voy a explicar es el que propone el consenso de la Asociación Médica de Médicos de Esquina, en que lo divide en 3 etapas, y cada etapa va a estar dividida en diferentes pasos. La primera etapa va a ser una vuelta al acondicionamiento físico general, la segunda va a ser una vuelta al deporte sin contacto, y la tercera va a ser una vuelta al deporte con contacto o el sparring. ¿Tá? Como dije, cada etapa va a estar dividida en diferentes pasos. Y para poder progresar cada paso en estas etapas, siempre va a tener que haber pasado 24 horas la persona sin haber sufrido ningún tipo de síntoma. Si llega a padecer algún tipo de síntoma, siempre se retrocede a la etapa anterior, al paso anterior. ¿Tá? A la etapa 3, ya directamente solamente puede ingresar si está totalmente asintomático. Y llegado el caso de que el paciente o atleta siguiera con persistencia los síntomas al 10º día o más, ahí requeriría una nueva consulta con el médico. El proceso de recuperación siempre se aconseja que esté seguido acompañado de un profesional de la salud. Acá lo que les muestro también es el protocolo que utiliza la UFC, el Instituto de UFC, que sacaron su último estudio, más que estudio sería su último informe en este año, y que más o menos tiene las mismas consideraciones, saca un par de detalles, que tal vez tienen más etapas, que dividen en 5 etapas, cada una también dividida en 3 pasos. Ellos agregan un par de detalles más que están interesantes, como que advierten que no se tomen analgésicos anticoagulantes, pues eso puede hacer algún tipo de derrame cerebral, entonces tratan de evitar que tomen eso. En otros detalles tal vez también tienen en cuenta, por ejemplo, que si en la persona en uno de los pasos presenta un síntoma, a retroceder, se toma como parámetro que el atleta no levante una frecuencia cardíaca superior al 90% de la cual presentó síntomas. Es un poquitito más detallada y está bastante buena, pero en verdad sigue más o menos el mismo camino. Primera etapa de acondicionamiento general, una que va aumentando la intensidad, después va tanto técnica como física, después un contacto moderado, contacto físico, y después hasta que vuelve al contacto completo en relación al sparring.
Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que aconseja el consenso para la vuelta a pelear, para la vuelta a la competencia? Toma los siguientes días. Más o menos, si hubo un knockout técnico, se dice que puede volver a pelear el luchador a los 30 días. Si hubo un knockout sin pérdida de conocimiento, a los 70. Y si hubo un knockout con pérdida de conocimiento, a los 90 días. 3 meses podría ser el máximo de las consecuencias para poder volver a estar dentro de la competencia. A su vez, por otro lado, lo que es la Federación de Boxeo de Estados Unidos toma otros parámetros también, como por ejemplo, cuánto es el tiempo que perdieron los atletas están inconscientes. Que obviamente, si es mayor a un minuto, se agravan los días de suspensión, de no llegar a estar a 180 días. Y que si encima estos volvieron a tener un knockout en menos de un año, también la suspensión empieza a aumentar más. Y si va a tener 3, puede estar a un año de suspensión hasta un año y medio. Italia históricamente. Y lo puedan comparar, tal vez con algo que muchos deben conocer, son en relación, por ejemplo, a las lesiones de ligamento cruzado. La recuperación del ligamento cruzado es de un año. Entonces, si uno no se cuidó como debió, sabiendo que ya una conmoción cerebral es comprarse boletos para tener una nueva, y empieza a padecer varias conmociones cerebrales a lo largo del año de competencia, va a terminar perdiendo más tiempo que incluso en una lesión de ligamento cruzado para competir. O sea, es mucho. Entonces, ¿cuáles son después los riesgos que pueden presentar las conmociones cerebrales a corto y largo plazo? Bueno, a corto plazo, lo que ya venimos hablando, la reincidencia. Esta reincidencia a su vez puede llevar a una prolongación de los síntomas, a un mayor tiempo de recuperación, y obviamente la sintomatología lleva un menor rendimiento, lo cual tampoco favorece al atleta para lo que es su carrera competitiva. También están asociados a un mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Esto se vio mucho en lesiones al músculo inferiores, en la extremidad inferior. Y también está lo que se llama el síndrome de segundo impacto, que si bien es un síndrome que no está teniendo mucho apoyo últimamente en cuanto a evidencia, se sigue aconsejando que se nombre, porque el síndrome de segundo impacto es ya como una lesión ya muy grave que puede tener consecuencias terribles, como pueden llevar a un edema cerebral, y eso puede terminar en la muerte del atleta. Tampoco se asusten, es algo que está que no está muy comprobado, pero bueno, piden que se siga explicando. Después, como consecuencias a largo plazo, son, por un lado, sería la encefalopatía traumática crónica, deterioros de la salud mental, y después también hay deterioros cognitivos. Esto es lo más reciente que pueden encontrar a partir de una revisión sistemática, un metaanálisis que realiza Cunningham en el 2020, el año pasado, que veía que a mayor cúmulo de golpes en la cabeza y mayor cúmulo de conmociones cerebrales a lo largo de la carrera del profesional, podría estar asociado con estos déficits principalmente en los campos de la memoria, la función ejecutiva, el lenguaje, la función psicomotora y la función cognitiva. Entonces, viendo que no solo puede traer consecuencias para lo que es la carrera del deportista, sino también hay consecuencias en lo que es en la sobrevida del mismo, ¿qué cosas podemos hacer como para minimizar los riesgos y tomar un poco más de conciencia al momento de tener que tener en cuenta estas lesiones, ¿no? Sobre todo, como dice Neger, que solo los atletas y los entrenadores saben lo que pasa en puertas adentro del gimnasio. Educación, por un lado. Si bien lo que son las guías y los consensos no apoyan mucho la educación para la prevención, yo no estoy un poco de desacuerdo, apoyo un poquitito en el trabajo de Kerr de 2015, en donde muestra que puede llevar un cambio de conocimiento de los atletas y entrenadores, eso es un cambio de actitud que puede favorecer a eso, a reducir un poco las conmociones cerebrales, principalmente en el entrenamiento, no en la competencia. Y esto lo vio Kerr en un trabajo que hizo, en donde veía que la educación, con un cambio en lo que es la proporción de contacto en las prácticas, llevaron que el índice de conmociones cerebrales durante el entrenamiento bajara. Y eso ya es algo. Por otro lado, como dijimos, una de las formas de poder llegar a lesionarnos, incluso una conmoción cerebral, sobre todo en los deportes de agarre, es en las caídas. Acá Kamitani en 2017, en su trabajo que propone
una revisión narrativa que propone para lo que es el camino a las Olimpiadas 2020 de Tokio de ahora. Dice que una de las cosas que se debería trabajar es en lo que es las caídas, ukemi, como dicen en japonés, en sus diferentes versiones, ya que se vio que las lesiones que más tenían se daban justamente en personas inexpertas, menores a un año, cuando eran derribadas. Otra de las cosas que también se tienen que tener en cuenta es el estado de las colchonetas del mat o del tatami, como quieran llamarlo, que tiene que ser de buen estado. Generalmente lo recomienda que sea un espesor de 3 a 5 centímetros y con una densidad apropiada, porque tampoco sirve de que sea muy mullido, porque vamos a terminar teniendo lesiones, otro tipo de lesiones como 15 de tobillo, por ejemplo. Obviamente también recubrir con superficies también acolchonadas lo que son las paredes y columnas, en el caso de tenerlas en el medio del tatami, o cualquier otra superficie que puedan llegar a producir algún tipo de daño. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo si recordamos que a largo plazo una de las lesiones concomitantes que podían tener eran el deterioro cognitivo en relación a la cantidad de castigos sufridos en la cabeza y a la cantidad de conmociones cerebrales que pudo haber tenido el atleta, es la intensidad de contacto, ¿no? En este habla un poco Jordan y Steele en el 2014, que empiezan a ver, que proponen el índice acumulativo de sparring para ver el efecto de los traumatismos subconclusivos en los atletas, y ellos vieron una relación directamente proporcional en relación a este índice y a deterioro de las funciones cognitivas y el equilibrio de los deportistas, ¿no? Este índice lo que tomaba en cuenta era lo que es la frecuencia y el volumen del sparring y su intensidad, una intensidad que lo manejaban de 0 a 4 para una idea, 0 que no es ninguna, directamente no es contacto, 1 que es leve, 2 moderada, 3 que es casi a lo que es una pelea, y 4 que es la intensidad que manejaríamos en una competencia. Y a su vez, por último, también tomaban los años que tenían los deportistas dentro de la carrera, ¿no? Como profesionales. Y esto fue tomado obviamente en boxeadores. Y como les dije, bueno, van a encontrar una relación positiva en cuanto a esto y las funciones cognitivas y la pérdida de equilibrio. Esto nos lleva a que una buena supervisión del sparring, a saber moderar a saber cuándo hay que bajar los niveles de intensidad del sparring y al saber cuándo hay que apretar las clavijas, nos va a ayudar a mejorarle no solo en cuanto en cuanto al rendimiento, sino también vamos a prevenir lesiones y a su vez asegurarnos de que tenga una mejor calidad de vida el deportista luego de que se retire de la competencia. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta son las protecciones. En este caso, traje lo que es en el estudio de laboratorio por Bach que hizo en el 2012, que comparó la capacidad de reducir las fuerzas lineales y rotacionales de un golpe y a través de un sistema teórico informático si se producían la capacidad para minimizar la lesión cerebral. En eso comparó los guantes de MMA con los guantes de boxeo y la combinación de guantes de boxeo y cabezal. Y vieron que la mejor protección la brindaban los guantes de boxeo y cabezal. Los guantes de MMA, la verdad que dan casi nada de protección, porque no minimizan un componente de fuerza que es el rotacional y que es el más importante y el que está más relacionado a lo que es la gestión de las conmociones cerebrales. Entonces acá, hablando de las protecciones, y en relación principalmente en el cabezal, en el uso de los cabezales como protección, acá la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, en el 2013, toma la decisión de sacar el uso de los cabezales. Esto lo hace fundado a que en el momento que se ponen los cabezales, el uso de los cabezales, la competencia amateur por parte de exigencia del Comité Olímpico, que fue eso, para tener una idea, alrededor de 1983, no era fundada de forma científica. En ese momento solo los cabezales estaban diseñados para evitar los cortes en la cara, las laceraciones, y que ellos vieron, lo que afirma el AIBA, que vieron que en el uso de los cabezales aumentaba la cantidad de veces que se detenía una pelea. Eso no deja de ser importante, pues uno cuando se detiene la pelea, cuando pasa el conteo, ya tenemos el riesgo de que ese atleta esté bajo una conmoción cerebral. Entonces, ahí empieza a fundar un poco el AIBA por qué el sacarlo.
Otra de las cosas que también, por qué lo saca la EVA, es porque reduce la visión periférica y eso reduce las posibilidades de recibir estímulos que permitan evadir los golpes y defender mejor. Proporciona un blanco más grande, mayor torque por mayor tamaño de cabezal, lo que genera el cabezal la cabeza, y porque argumentaban que los cabezales no reducen las fuerzas rotacionales, que como dije, es el principal elemento para que está vinculado a las funciones cerebrales. Pero bueno, está bien, en 2013 se dejaron usar cabezales, entonces habría que ver qué pasa ahora, luego del 2013. Entonces vieron que las detenciones de pelea, efectivamente, la cantidad de conteos que se hacían por pelea fueron menores, pero también vieron que los knockouts y los knockouts técnicos, la proporción de cantidad de knockouts y por lo tanto lo que puede estar relacionado con conmociones cerebrales, aumentaron. Entonces ahí lleva a la contradicción de que si está bueno o no haber sacado los cabezales. ¿Está? Esto quiere decir también que tal vez, y esto ya es en mi opinión, para mí el AIBA se apresuró un poco en sacar los cabezales y se requerían más estudios como para decir si la medida puede ser efectiva o no. Obviamente las cantidades de laceraciones aumentaron, y esto también trajo un cambio de estilo de pelea, a lo cual trae otro concepto interesante, porque al cambiar de estilo de pelea, da lugar a lo que es la teoría de compensación de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que los atletas, al sentirse menos seguros por no tener protección, cambiaron su forma de pelear, buscaron tomar más distancia de su oponente, buscaron trabajar más sobre la movilidad, más sobre los esquives, para justamente evitar los golpes en la cabeza y sufrir un posible knockout. Este es un concepto interesante a tener en cuenta al momento de, en entrenamiento, utilizar las protecciones. Tener en cuenta que las protecciones están para proteger y no como un permiso exclusivo como para decir vamos a pegarnos más duro, ¿no? Que eso es algo que lo tendría que manejar el entrenador. Y por último, ¿qué podemos hacer en cuanto al entrenamiento? Esto todavía también le falta mucha investigación, está muy verde, pero tiene un par de estudios que podrían dar cuestiones prometedoras. Y es, por ejemplo, esta tríada que podría ayudar a disminuir el potencial, como que podrían ser factores potenciales para reducir las conmociones cerebrales, que es el trabajo de la fuerza del cuello, el entrenamiento visual y el trabajo de los tiempos de reacción. ¿Ya? El eje de esto lo tomaría el trabajo de entrenamiento visual, porque brindaría la posibilidad al atleta de percibir mayores estímulos y con eso poder tomar actitudes defensivas o darle la capacidad para poder activar antes la musculatura del cuello y con eso generar ese stiffness que había nombrado del cuello, que reduce las fuerzas que generan la lesión. El tiempo de reacción que obviamente estarían vinculados a esa capacidad de activarse antes a la musculatura, ¿no? O de evadir. Y eso serían, en conclusión, todos los elementos que podríamos trabajar o tener en cuenta al momento de tratar de minimizar ese riesgo de padecer una conmoción cerebral. Entonces, resumiendo, a mí lo de la charla, lo principal acá en este caso es la educación. Poder, como herramienta para que les sirva a ustedes, para poder reconocer cuando están frente a una conmoción cerebral o no, y cómo manejarse en relación a eso. Saber que si sospechan una conmoción cerebral, vayan al médico, no se queden solamente con la sospecha, y que tomen diferentes medidas como para poder prevenir, con lo cual va a llevar ya, el hecho puede llevar a un cambio de actitud de ustedes, y a su vez una supervisión un poco más afilada al momento de trabajar con nuestros atletas por parte de los entrenadores. Y bueno, esto ha sido todo, chicos, espero que les haya gustado. Nuevamente les agradezco por participar de la charla y por haberse interesado. Y bueno, acá ya le doy pie a Gaby como para que, si quiere, abrir el micrófono y responder a las preguntas que tengan ganas.